Rusia ha etiquetado oficialmente a Estados Unidos como su enemigo formal. Esta declaración marca un punto crítico en las relaciones internacionales, uno de no retorno, porque al ser ya el enemigo oficial de Rusia, que ya lo sabíamos, pero no de manera con este protocolo, pues se sienta un nivel de precedentes en donde este nuevo escenario surge en el contexto precisamente entre el conflicto entre Ucrania y Rusia y está reflejando el deterioro significativo de una posible interacción futura entre Estados Unidos y Rusia, que hubiese sido esencial para ponerle fin al conflicto. La situación actual, por cierto, nos lleva ya a preguntarnos cuál va a ser precisamente el futuro de la guerra en Ucrania con esta ruptura en este escenario en donde, por cierto, surge la figura de Scott Ritter, que es el oficial de inteligencia, ex oficial de inteligencia estadounidense, que jugó un papel crítico en este polémico debate de Rusia de declarar a Estados Unidos como su enemigo oficial. Hay reacciones ya, porque esta implicación de enemigo formal para las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos va a tener consecuencias. ¿Cómo va a afectar esto a los ciudadanos y a los funcionarios estadounidenses y rusos que interactúen? ¿Qué pasos van a seguir ambos países en respuesta a este nuevo estatus, sus consulados, sus relaciones, las que aún quedan? Estamos al borde de una escalada militar directa ya entre dos superpotencias que cada vez se tensa más. Y la declaración de Dmitry Peskov, precisamente que fue quien dijo estas palabras, se produjo después de un incidente en el que se involucraba a Scott Ritter, a quien se le impidió precisamente volar a Rusia desde Estados Unidos. El mismo Ritter afirmó a varios medios de comunicación que los propios funcionarios estadounidenses fronterizos le incautaron su pasaporte estadounidense y lo expulsaron, lo bajaron de un vuelo en el que se iba a dirigir al Foro Económico Internacional en San Petersburgo. ¿Cuál fue la justificación de los agentes fronterizos para quitarle el pasaporte estadounidense a uno de sus propios ciudadanos y bajarlo del avión, impedirle salir de su país, como si estuviera ahí encerrado? La justificación de las autoridades fue muy vaga, por eso han surgido especulaciones. Algunos dicen que fueron órdenes directas del Departamento de Estado, de su propio gobierno estadounidense. Por cierto, Ritter es muy conocido por su papel como inspector de armas de la ONU y también fue un exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. No es cualquier persona. Tiene un antecedente importante. Es una figura controvertida que ha sido muy poderoso precisamente para amplificar este mensaje de voces críticas hacia la política exterior estadounidense. Ha hecho intervenciones sobre conflictos internacionales. Y miren, precisamente yo creo que es importante hablar sobre quién es Scott Ritter y por qué su presencia en Rusia incomodó tanto al propio Departamento de Estado, al punto de que se rompieran formalmente ya, digo, esto no es algo que en la práctica no sucediera, pero formalmente ya fue pues quitémonos las caretas, somos enemigos. Y así va a ser. Incluso hace rato Dmitry Peskov, acabo de leer una declaración en donde dice: los enemigos de Estados Unidos son nuestros amigos y les enviaremos armas de alto poder. ¿Quién es Ritter y por qué ha causado esta controversia? Ritter ha tenido una carrera bastante polémica. Como inspector de armas de la propia ONU, desempeñó un papel clave en la inspección de armamento en conflictos, por ejemplo, como el de Irak en los años 90. Fue también conocido por una postura muy firme y sobre todo crítica en el conflicto de Irak. No cooperó completamente como a Estados Unidos le hubiese gustado por el manejo de esta situación. Sus declaraciones y la información que proporcionaba Ritter no siempre se alineaba con la narrativa oficial de Washington, y eso por supuesto que le ganó tanto admiradores pero también muchos detractores dentro del propio gobierno estadounidense. El hecho de que Scott intentara ingresar a Rusia para asistir al Foro Económico Internacional en San Petersburgo antier, pues es muy importante, porque este foro es un evento importante donde se están discutiendo asuntos económicos globales y la presencia de Ritter ahí pudo haber sido vista
como una amenaza para Estados Unidos por sus opiniones que iba a expresar, por su historial de declaraciones que siempre tiende a ser muy crítico contra la política gubernamental de la administración de Biden, y algunos han dicho apoyando a más bien el conflicto del lado de Rusia. Y esto está levantando muchas preguntas. ¿Qué tipo de información o mensajes pudo haber compartido Ritter en Rusia que preocuparon tanto al Departamento de Estado de los Estados Unidos? Y luego, pues Ritter también fue acusado y condenado, hay que decirlo, por delitos sexuales. Entre el 2001 y el 2009 fue arrestado por cargos relacionados con intentos de contactar a menores de edad en línea. Fue condenado, cumplió una sentencia en prisión y estos incidentes han manchado su reputación. Y ahora se lo están recordando. Aunque estos cargos al parecer fueron reales, hubo condenas, algunos de sus seguidores dicen que pudo haber sido esto utilizado para desacreditarlo debido a sus polémicas declaraciones. Y esta perspectiva hoy nos muestra otro enfoque sobre si realmente su historial delictivo es la verdadera razón para impedirle viajar a Rusia o si más bien fue una excusa para silenciar su voz crítica. Porque la negativa de permitirle desde Estados Unidos tomar un vuelo para ir a Rusia también tocó un nervio bastante sensible en cuanto a las enmiendas constitucionales de Estados Unidos. Por ejemplo, la cuarta enmienda estadounidense se supone que protege a los propios ciudadanos de que se les registren o incauten sus pertenencias por razones que no sean razonables por parte del gobierno. También la tercera y la cuarta enmienda eran una garantía a favor de su libertad de expresión, de la libertad de prensa, de movilidad. Pero esta acción contra Ritter se alinea más bien con otros principios que no necesariamente son ni sus derechos en la tercera y la cuarta enmienda. Según Ritter, habría sido el segundo, de hecho, estadounidense importante en visitar Rusia con fines periodísticos. Esto es cierto. Si recordamos la última entrevista de Tucker Carlson, en donde, por cierto, lo que le hiciera Putin, el mismo Tucker había compartido en algunas redes sociales como TikTok, que supuestamente habría sido presionado por autoridades gubernamentales para que desistiera de viajar a Rusia. Y Tucker, que es una persona con muchos reflectores, contactó a uno de los grupos de abogados más importantes de Estados Unidos para consultar esta situación. Y esto no es un detalle menor, porque la entrevista de Tucker a una figura pues tan influyente como Putin, de una figura tan influyente como Washington, pues fue vista por muchos como un intento de entender y posiblemente humanizar la perspectiva rusa en un momento de agresión y conocer la otra cara de la moneda, la otra versión de la historia. Y eso fue, por supuesto, condenado por muchos críticos gubernamentales. Pudo haber sido la visita de Ritter de la misma forma como la fue la de Carlson, un esfuerzo por abrir un canal de diálogo o al menos proporcionarnos una visión alternativa a la narrativa predominante occidental. Pues la presencia de Ritter en Rusia y su capacidad para hablar libremente sobre sus puntos de vista pudo haber sido definitivamente percibida como una amenaza por parte de Occidente. Lo curioso es que estemos hablando de esto en donde se supone que existe libertad de expresión, porque podría de hecho haber ofrecido una plataforma muy crítica para hablar, intercambiar opiniones sobre la política occidental y la rusa. No lo vamos a saber porque no ocurrió. Lo bajaron del avión y le incautaron su pasaporte. Incluso ayer, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al ser consultado por Newsweek, se negó a revelar por qué exactamente, cuáles fueron los detalles por los que le retiraron el pasaporte a este personaje tan polémico, y simplemente dijeron que los pasaportes pueden ser revocados por muchas razones legales o financieras, pero no dieron mayores detalles. Y las reacciones en Rusia ya han escalado muchísimo ante esto, que parecía que no iba a llegar a más, pero sí. Dmitry Peskov salió y dijo que esta acción de haberle impedido a Ritter tomar un vuelo para Rusia, pues es parte de un esfuerzo más amplio para impedir la interacción entre estadounidenses y rusos. Y según Peskov, dicho con sus propias palabras, ahora somos un país enemigo para ellos y ellos para nosotros, oficialmente. Y esta es la primera vez que un portavoz del Kremlin o el presidente Putin etiquetan explícitamente a Estados Unidos con esa palabra, como enemigo. Anteriormente
ya se había referido a Estados Unidos como países hostiles, entre muchos otros. Pero esta nueva clasificación ya de países hostiles a directamente enemigo, pues marca una diferencia tajante. La postura del Kremlin hoy se ha endurecido muchísimo más y el contexto de estas declaraciones, pues durante la administración de Biden, de hecho, que ha permitido a Ucrania utilizar ya ciertas armas suministradas por Estados Unidos para atacar objetivos en suelo ruso, marcó este detonante. Y esto incluiría, por cierto, el uso de armas pues poderosas como los HIMARS, como los ATACMS. Y es una medida que ha sido vista por el Kremlin como una escalada de guerra. Y Putin ha advertido que los países de la OTAN, especialmente los países pequeños y densamente poblados en Europa, deben de ser conscientes de las graves consecuencias de permitir estos ataques. Y como bien dicen, Alba, el hilo siempre se revienta por lo más delgado y mira, el viaje de un ciudadano estadounidense parece que fue la gota que derramó el vaso. Claro, sobre todo cuando no es cualquier ciudadano estadounidense, sobre todo con el historial que tiene el señor. A mí me llama la atención que si se fijan, no voy a decir que sean unas blancas palomas y que no sean culpables de lo que se les acusa. No, por supuesto que no voy a entrar en ese debate. Pero lo que sí me parece curioso es que, si recuerdan, le tuvo problemas legales por mandar mensajes que no debía a menores. Algo que por supuesto que no está bien, pero que es algo que cuando hay detractores de algún gobierno es algo muy común. Y es cuando se les empiezan a hacer los movimientos judiciales y entonces vemos que ya tienen demandas y entonces que ya los llama la corte. Y muchas veces no son casos recientes, son casos que han dejado ahí a archivar por muchísimos años, pero que cuando les conviene, entonces ya los quieren juzgar. Dices, ¿dónde está la justicia para las víctimas, no? ¿Dónde está la justicia para esos menores? ¿Dónde está la justicia para su familia cuando los dejan archivar? En este caso, el señor supuestamente ya había sido juzgado. ¿Por qué se lo vuelves a sacar? ¿Reincidió en el delito? Mira, yo no sé. Presuntamente, no sé si esto fue antes de que fuera crítico en redes sociales o después, francamente no sé los detalles del caso. No sé si él se declaró culpable, también eso sería importante. Sí. Lo que sí es que es inevitable acordarnos, Alba, de casos como Russell Brand. Justo iba para allá, que tenía más de 10 años que supuestamente, y digo supuestamente porque todavía no se juzga, no se cierra el caso, entonces todavía no se ha declarado culpable. Tuvo también un incidente así con unas chicas. Lo señalaron de acoso, lo señalaron de muchas otras cosas que no las puedo decir para evitar que nos bajen el en vivo. Pero ustedes ya saben, de acusaciones muy serias contra el señor Russell Brand. Justamente cuando él estaba haciendo videos en los que sacaba mucha información de lo que pasó hace unos años, mucha información de los gobiernos. Entonces estaba sacando a la luz mucha información y le sacaron eso. Y eran acusaciones que tenían 10 años archivadas. Y dices, ¿cómo puedes tardar 10 años en darle justicia a las víctimas? En ese momento dejaste que transcurriera y hasta archivaron el caso. Y ahora que se volvió incómodo, entonces ahora sí llega la justicia. La justicia no tiene por qué esperarse a que el señor sea incómodo. La justicia debe de ser en el momento. ¿Por qué te esperas 10 años en darle la justicia a la víctima? Claro. Otro caso, Alba, Julian Assange. En el 2010 también fue acusado de acoso, de abuso, de violación, pues ya saben ustedes, precisamente mientras estaba solicitando su proceso de refugio. Él negó los cargos, él dijo que habían sido relaciones consensuadas. Por cierto, justo lo mismito que le hicieron a Russell Brand. Ojo, yo no sé el caso, ¿verdad? Si sea igual porque con el de Scott Ritter, no sabemos si en el caso de Ritter hubo una condena, hubo una sentencia. No sé si él se declaró culpable, cuáles son las evidencias. Así que vamos a dejar ese caso fuera. Pero lo que sí es que hay secuencias de hechos, Alba, que te muestran cierto patrón, como en el caso de Russell Brand, sí. Lo mismo. Russell dijo, yo sí tuve una vida muy promiscua en el pasado, pero todas fueron relaciones consensuadas. Sí. Y bueno, eso es diferente si él quiso tener 10 o 20 o 30 parejas, pero fueron relaciones consensuadas. Lo mismo que Julian Assange, justo cuando estaba en medio de una polémica por criticar a un gobierno.
Sí. No, y luego dices, le retiran el pasaporte estadounidense para que no salga del país, supuestamente por estos cargos que él ya fue juzgado. Se supone, según a lo que tengo entendido, él no tiene cargos en este momento porque fueron casos en los que ya fue juzgado. El que no tendría que dejarlo entrar es el país al que va. Exacto. Por Rusia, esos en todo cargos. caso. Ajá, Rusia. Entonces, inmigración lo checa y le sabes que tú no. Tú traes un historial de crímenes en tu país que no me conviene que una persona con el historial criminal que tú tienes entre a mi país. Y ya está en todo su derecho cualquier país de no dejar entrar a cualquier criminal o a cualquier persona a su país. Cada país pone las reglas que le competen en cuanto a sus fronteras. Debía haber sido Rusia el que dijera, ¿sabes que este no entra? Porque Este es un tiene criminal. antecedentes penales. Claro. ¿Quieres otro caso? Igual, de fugitivos políticos, de acusados por crímenes que realmente son perseguidos políticos. Donald Trump. Resulta que ahora Donald Trump, aun si es presidente, tendría que pedir un permiso especial para visitar países como Canadá o México porque ya tiene antecedentes penales. Precisamente relacionados con actos sexuales. Sí. Es la manera más común de desacreditar a un crítico de un gobierno o de un sistema que, Alba, estas no son actitudes democráticas. No. Entonces yo creo que hay que llevar la democracia a este tipo de acciones que cada vez demuestran un patrón. Pero, ¿qué impacto va a tener la declaración de Rusia sobre Estados Unidos? ¿Va a elevar el riesgo de un conflicto militar o no cambia nada, solo es retórica? Voten, por favor, porque su opinión es muy importante sobre los efectos que esto va a tener, Alba. Así es. Aunque hay muchos que dicen, no, pues es que es lo mismo. Ya durante mucho tiempo se venían diciendo que eran personas incómodas, personas no gratas, sí, pero no se habían públicamente catalogado o etiquetado de enemigos. Se habían quedado ahí en que no tienen buenas relaciones. Y lo curioso es que, como dices, por un ciudadano estadounidense, ¿no? Pero ¿cómo se la hicieron de problemática también a Tucker Carlson cuando fue a entrevistar a Putin? ¿Dónde está la libertad? El mismo Tucker lo dijo. Exacto. Dijo que lo mismo habían presionado. Bueno, de hecho, la Unión Europea no quería que pisara la Unión Europea para regresar a Estados Unidos. O sea, si vas a entrevistar a el príncipe heredero de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes Unidos, entonces está bien, sí, regresa, pisa Europa, ahí no hay problema. Cuando pesan acusaciones sobre ellos, ¿verdad? Exacto, acusaciones también muy fuertes, pero como vienes de Rusia, entonces no puedes pisar la Unión Europea. Busca por dónde llegarle a tu casa, camínale, vuélale, nádale, pero aquí no pisas. Dice, ¿y dónde está? Si no, que son los derechos humanos. Y salió Blinken a decir que solo en Latinoamérica se violan los derechos humanos. Por cierto, sí. Le voy a hacer un comercial a Tucker Carlson. Acaba de entrevistar a Nayib Bukele. Vayan a ver la entrevista. Bueno, Alba, mira, el resultado. Pero antes de mostrarte el resultado de la encuesta, dice Mario Kichimbo, la palabra democracia es la más manoseada por la OTAN y Occidente. Ese ha sido el pretexto para invadir la guerra para la apropiación de las riquezas nacionales. Bueno, pues yo sí creo, Alba, que parte fundamental de la democracia, uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Claro. ¿Y dónde está la libertad de prensa? Cuando no solamente quieres controlar la narrativa de los medios oficiales de comunicación, sino que la de los comunicadores independientes la quieres reprimir con acciones como esta. Tucker lo había dicho. Bueno, fue la primera presión. Ya ahora ven este caso de Scott Ritter y yo creo que dijeron, no, ya les gustó pa' feria. Ya sí, no. Al rato que vamos a tener una oleada de comunicadores independientes yendo a entrevistar a palestinos o a rusos. Y entonces se nos va a caer la narrativa oficial, Alba. Claro, ¿no? Dices, ya tenemos que dar un escarmiento para que no sigan, porque si no al rato va a ser eso como filita, vamos a tener que poner un vuelo directo a Rusia porque todos van a querer ir. ¿Por qué la ONU no sanciona a Israel por usar fósforo blanco? Esta, por cierto, fue la encuesta de ayer, Alba, pero mira, ya que está aquí, déjame recordar, hablando de narrativas, Alba, que precisamente ayer se utilizaron armas de fósforo blanco contra los libaneses. Es terrible lo que vimos ayer, Alba, y no hay condena. Y bueno, ahí están los resultados de la encuesta. Pero esta es la encuesta del día, Alba.
Esta sí es la encuesta fresquecita, sí como pan caliente. ¿Qué impacto tendrá la declaración de Rusia sobre Estados Unidos? El 71% cree que eleva el riesgo de un conflicto militar. El 28% cree que no cambia nada, que es solo retórica. Pues fíjate, Alba, que parecería solo retórica si no fuera porque hace unos momentos acaba de salir. Es más, miren, aquí tengo la declaración y con todo gusto les doy un adelanto de lo que vamos a hablar más tarde, porque Medvedev, sobre posible envío de armas rusas a terceros países. El enemigo de Estados Unidos es nuestro amigo. El expresidente ruso deseó que el uso de armas rusas por parte de regiones aún sin nombrar sea lo más destructiva posible. Fíjate las implicaciones de este discurso, Alba. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Rusia le vende, le fía, le regala, le da un paquete de ayuda militar a los hutíes? Una subvención. Una subvención de ayuda militar por la democracia hutí con misiles hipersónicos, Kinsal, Iskander. ¿Para qué los usarían los hutíes? ¿Para qué no? ¿Para qué no? Porque se blindan las naves. Cuidado. Si de por sí no... Bueno, dicen que ya tienen misiles hipersónicos, pero con los drones, con los misiles que tienen, todo lo que no están haciendo. Pero imagínate que se los dé a Rusia, que le diga, sí, pero se los voy a dar para la autodefensa. Y si la cosa se pone canija, pues entonces vamos a pensar en autorizar, porque tienen derecho también a defenderse de los blancos legítimos desde donde parten esos ataques. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un portaaviones estadounidense? ¿Cómo qué? Es muy peligroso este discurso, amigos, ¿eh? Por eso yo sí creo que no es solamente simple retórica. Esto está elevando el riesgo de un conflicto militar, Alba. Así es. La sombra de la guerra está volviendo a acechar Oriente Próximo y los tambores de guerra ya están resonando con mucha fuerza en el Líbano. No es una retórica, es un hecho que la escalada está creciendo a un ritmo peligroso. Israel ha dejado muy claro que está preparado para una ofensiva contra Hezbollah, la milicia proiraní que ha intensificado sus ataques desde la frontera libanesa, y la posibilidad de un nuevo frente de conflicto se hace cada vez más real. La región ya se encuentra de por sí en una tensión muy preocupante. Este escenario nos está planteando ahora nuevos límites sobre el borde de un conflicto armado a gran escala, pero ahora no nada más en Palestina, en el Líbano. ¿Qué repercusiones va a tener esto para la estabilidad de toda la región? La incertidumbre ya es más que evidente. El mundo está observando con mucha preocupación lo que está pasando aquí. ¿Cómo se va a desarrollar esta confrontación en el Líbano en las próximas horas si esto revienta? ¿Qué implicaciones va a tener para la ya de por sí frágil paz que existía en Oriente Próximo? Y yo creo que lo más preocupante en estos momentos para Israel es si tiene la capacidad de manejar múltiples frentes en el conflicto simultáneos. Porque Israel está en estos momentos en estado de alerta máxima, se ha declarado listo para lanzar una ofensiva en la frontera con Líbano, y el jefe del mando norte de las Fuerzas de Defensa de Israel, hablamos de Ori Gordin, ha asegurado que están preparados para enfrentar, dice, cualquier acción de la milicia libanesa. Esta declaración sigue precisamente después de la movilización que hiciera Israel de reservistas como una señal muy clara de que las amenazas israelíes van en serio. Esta situación en el Líbano ha sido muy tensa, de hecho, durante las últimas semanas, con Hezbollah incrementando sus ataques y sus amenazas, y esto ha generado mucha preocupación tanto dentro como fuera de Israel. Muchos expertos ya están advirtiendo sobre la posibilidad de que una nueva guerra estalle aquí con Líbano. Y estos eventos parecen confirmar esos temores, lamentablemente. En el sur del Líbano, la población, como hablábamos ayer, vive en constante miedo. Incluso ayer Human Rights Watch denunció a Israel por lanzar múltiples ataques con bombas y armamentos de fósforo blanco, armas prohibidas, sumamente tóxicas y letales, en donde cobran víctimas los mismos civiles que militares. Y estos ataques por el otro lado, por el lado del Líbano, de Hezbollah, no solamente apuntan a objetivos militares, sino que también afectan a comunidades enteras,
han desplazado a miles de personas y las consecuencias humanitarias que se están generando aquí en la frontera con Líbano podrían ser devastadoras no solamente para ese pequeño país, sino para toda la región. Hay muchas estadísticas que cada vez nos parecen más alarmantes. Por ejemplo, en el último mes se han registrado más de 50 ataques desde el Líbano hacia Israel y las respuestas de Israel han sido igualmente contundentes. Es una escalada de violencia que está llevando a un aumento significativo en el número de víctimas y desplazados y está creando también aquí una crisis humanitaria que la comunidad internacional no puede ignorar. Y miren, mientras esto está pasando aquí en el Líbano, en Gaza, la situación se está volviendo todavía más crítica. Hubo un reciente bombardeo israelí contra una escuela de la ONU. Israel bombardeó una escuela de la Organización de Naciones Unidas en un campamento de refugiados, todavía peor, que dejó cerca de medio centenar de muertos. Este ataque, que ya lo reivindicó Israel como suyo, ha generado una fuerte condena de nuevo internacional y ha mostrado esta desesperada situación de los palestinos en la Franja de Gaza, en donde la violencia en Gaza no solamente está exacerbando la crisis humanitaria, sino que también está aumentando las tensiones en toda la región. Israel reivindicó un bombardeo contra una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la Franja de Gaza. El ejército argumentó el jueves que ese recinto en la zona de Nuseirat albergaba una base de Hamás y que allí operaban combatientes que habían participado en el ataque mortífero contra las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre. El Hospital Mártires de Al-Aqsa, en la ciudad cercana de Deir al-Bala, indicó que recibió 37 muertos por el ataque. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que coordina casi toda la ayuda para Gaza, estuvo en el centro de una tormenta diplomática y al borde del colapso, luego de que Israel acusara en enero a una docena de sus 13.000 empleados en Gaza de estar implicados en el ataque de Hamás del 7 de octubre, que desató la actual guerra. Ello llevó a numerosos países, incluido Estados Unidos, su principal fuente de recursos, a suspender el financiamiento de la agencia, amenazando el suministro de ayuda a Gaza. Varias naciones retomaron posteriormente el financiamiento. Imagínate, o sea, ya la ONU también es de Hamás. Ya, es que ya eso de que ahí estaba un terrorista de Hamás es la excusa que siempre ponen para cometer su genocidio. Esa es la excusa. Israel es reconocido internacionalmente por su programa del Mossad de inteligencia. Cuando hacen estos tipos de asesinatos a inocentes y hacen este tipo de atentados contra la población civil, nunca muestran y nunca dan el nombre del supuesto terrorista que se estaba escondiendo. Su fotografía. Su fotografía, nunca dicen, este fue el que matamos. Digo, mínimo para seguir justificando. Los otros 49 niños muertos. Exacto, las otras bajas de guerra, porque ellos así le llaman, las otras bajas de guerra. Entonces, es que ese estaba ahí y ahí estaba. Entonces, miren, era fulanito de tal, este era su nombre, llevaba en la organización tanto tiempo. Nunca. Es que ahí había uno de Hamás escondido. Entonces, volamos a 100 porque ahí había uno. ¿Quién era? Nunca dicen. No, y lo peor, Alba, cuando dicen, oye, era una escuela propiedad de la ONU. Exacto. En medio de un campo de refugiados. Entonces, ¿cómo bombardeaste una escuela de la ONU en medio de un campo de refugiados? Es que la ONU también tiene infiltrados de Hamás. Y Estados Unidos, en lugar de investigar, dice, sí, córtenle los fondos a la ONU. Sí, porque ya dijo que es genocidio. Entonces me incomoda. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace la ONU? Pues tiene que negociar porque la ONU necesita dinero y de ahí pues se fondean. Entonces dejan de entregar ayuda humanitaria. ¿Quién gana ahí? Pues evidentemente le sale muy bien el discurso. Sobre todo cuando no hay pruebas, cuando no hay señalamientos que trabajadores de la ONU. Además, en honor a las víctimas de todos los trabajadores de la ONU que han muerto en Gaza, yo creo que debería darse un poco más de respeto a esta situación, porque también ha sido muy frecuente, muy recurrente el bombardeo a vehículos de la ONU, de ayuda humanitaria, trabajadores de la ONU, voluntarios que están ahí sin recibir un sueldo, exponiendo sus vidas para ayudar. Son estadísticas bastante alarmantes. Tan solo en el último mes,
Más de 200 personas han muerto, en mayoría civiles en Gaza, incluidos mujeres, niños, en una cifra que ya supera los 37,000 víctimas inocentes, en su mayoría, repito, mujeres y niños. La ONU ha catalogado esta situación precisamente en Gaza como una crisis de derechos humanos y la presión sobre Israel para cambiar su estrategia militar está cada vez aumentando. La pregunta que surge es: ¿estamos al borde de un conflicto regional más amplio? Porque la respuesta parece estar cada vez más inclinada a una retórica en donde pareciera que sí, mientras que en la práctica se le sigue vendiendo armamento, no se le impone una sola sanción, se juzga el hecho de que Israel esté usando bombas de fósforo blanco, pero Estados Unidos le sigue vendiendo más bombas de fósforo blanco. La administración de Biden, recrimina el bombardeo a campos de refugiados. Investigaciones periodísticas después demuestran que las bombas con las que se atacaron esos campos de refugiados provenían del reciente paquete de ayuda militar que Biden les mandó. Y esta intensificación de los ataques precisamente de Hezbollah desde el Líbano, los ataques coordinados desde las milicias proiraníes de Yemen en Irak y la devastadora situación en Gaza, convierte a la región ya en una encrucijada crítica, un verdadero polvorín. La situación de las reprochables acciones de Hezbollah en estas provocaciones también hay que mencionarlos, pero se supone que sabemos muy bien de quién hablamos cuando hablamos de Hezbollah. Sabemos muy bien de quién hablamos cuando hablamos de Hamas. Son grupos extremistas, son grupos sancionados. Pero cuando hablamos de Israel, cuando no hay una sanción de vuelta efectiva, entonces quiere decir que son iguales, pero uno goza de impunidad. La estrategia pareciera ser una estrategia de disuasión, pero sin sanción. Y eso es lo peor que puede haber en el escenario internacional, porque la movilización de reservistas y las declaraciones que ha dicho Israel en recientes horas de estar preparados, pues son indicios claros de que están listos para actuar y que el Líbano ya está sonando sus tambores de guerra, y esto puede terminar en un nuevo frente de guerra en Medio Oriente. ¿Puede Israel manejar múltiples frentes del conflicto al mismo tiempo ahora en Oriente Próximo? Pues la historia, por cierto, nos dice que este tipo de situaciones son extremadamente desafiantes y suelen tener consecuencias impredecibles, sobre todo para la población civil. Y luego está Hezbollah, que ha mostrado ser un adversario también de cuidado, está muy bien equipado. Recordemos que tiene un respaldo considerable de Irán, tiene la posibilidad de un enfrentamiento directo entre Israel y Hezbollah, que podría no solamente desestabilizar al Líbano, sino que también podría, por supuesto, arrastrar a otros actores regionales al conflicto. Irán siempre ha estado presente en este trasfondo y podría hoy ver esta escalada como una oportunidad para aumentar precisamente su influencia y la presión sobre Israel y sus aliados. Estas acciones de las milicias proiraníes en Irak y Yemen también deben ser monitoreadas muy de cerca, porque tienen la capacidad de coordinar estos ataques y de abrir múltiples frentes de batalla, que es un factor que no tiene que ser subestimado, porque el reciente ataque al puerto de Haifa es un ejemplo muy claro de cómo estas fuerzas pueden influir en el curso del conflicto y añadirle todavía más presión a lo que está sucediendo en Palestina. Y en este contexto, pues la respuesta internacional sería muy importante, aunque ya hemos visto que eso no está disuadiendo en absoluto a Israel de los ataques continuos, tanto a campos de refugiados como ahora pues escuelas de la ONU dentro de los campos de refugiados, Alba. Así es. Veo algunos comentarios que dicen que Israel siempre ha sido atacado por sus vecinos. Bueno, el Estado de Israel se formó en donde está ahorita, que lo conocemos, a partir de 1948. Los pusieron ahí después de la guerra que hubo con el pintor austriaco, decidieron reubicarlos ahí. Israel, desde que llegó ahí, solo ha crecido. Ellos no han perdido territorio, solo han crecido. Vean la relación que tiene con Cisjordania, vean la relación que tiene con Líbano y vean la relación que hay en los demás. Cuando inició el problema en la Franja de Gaza, hay un documental de hecho de D&W o de Deutsche Welle, no sé si no lo han bajado aún, que se llamaba ¿Por qué muchos gazatíes llevan una llave consigo? Unas mujeres gazatíes, unas llaves grandotas en su ropa. Ellos fueron despojados de sus casas que estaban pegados a la frontera con Israel. Los corrieron los israelíes para adueñarse de esas viviendas. Las mujeres guardan y andaban con sus llaves, si esperemos que estén vivas. Estaban con sus llaves, siempre con ellos, con la esperanza de algún día poder volver
a sus hogares que pertenecían desde hace muchísimos años, pero que tuvieron que ser desplazados por los israelíes. Entonces, cuando me dices, es que han sido atacados, yo me pregunto, ¿quiénes han perdido territorio? ¿Quiénes han perdido sus casas? Pregúntale a Cisjordania, pregúntale a Líbano, pregúntale a Palestina. Ellos solo han perdido casas, solo han perdido territorio. ¿Que tienen una agresión? Por supuesto. ¿Tú te quedarías quieta si te sacan de tu casa y te prohíben volver? Bueno, mira, Alba, déjame darte un dato muy importante de la historia de lo que tú nos estás diciendo. El territorio originalmente asignado a Israel en 1947 fue de 14,000 kilómetros cuadrados. 14,000. Es cierto, Israel ha sido víctima de muchos ataques, eso no lo podemos negar. Muchos de esos han sido ataques reprochables y condenables. No es que los suyos no deben de serlo, eso no es justificación. Por ponerles un ejemplo, por 1,700 ataques, por 1,700 víctimas de un ataque que recibió en octubre, Israel ha respondido con 37,000 cadáveres. 1,700 contra 37,000 cadáveres en menos de unos meses. Pero vean esto. El territorio que originalmente se le dio a Israel en 1947 fue de 14,000 kilómetros. ¿Saben de cuánto es la extensión territorial actual que tiene Israel, incluyendo los asentamientos en los altos de Golán y Cisjordania? Para los que no sepan, estos asentamientos son tierra robada, es decir, van y se meten ahí a la fuerza. Esto hasta el propio Estados Unidos ha dicho que pues lo condena, pero ya ni modo. Estamos hablando de 28,000 kilómetros cuadrados a 30,000 kilómetros cuadrados. De los 14,000 que legalmente se le dieron en un inicio, hoy tiene casi 30,000 kilómetros cuadrados. ¿Qué empompó? ¿Cómo se hicieron de esa tierra? Si todo en este mundo tiene dueño. Si no está reconocido precisamente más en un inicio que estos 14,000 kilómetros. Ya es más de lo doble. Ya es más de lo doble. Y no es justificación, amigos. Por supuesto, el hecho de que como hay una violación humanitaria, pues vamos a hacer 37,000 violaciones humanitarias porque tenemos derecho a defendernos. Vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en un mundo moderno, vivimos en un lugar donde hay fronteras y en donde esas fronteras deben de respetarse. Sobre todo cuando tú llegas como refugiado a un lugar. Miren, se los voy a poner así, muy fácil. Dejen los extremismos religiosos a un lado, este 1% que anda por aquí. Imagínense que ahora está este campo de refugiados en Rafah, ¿ok? Porque vienen huyendo precisamente de esto que les están haciendo, que es terrible. Esta historia, el mundo se está indignando cada vez más, uno que otro fanatiquillo religioso no, pero de ahí en fuera las protestas ya son insostenibles en el mundo, porque están viendo las personas que piensan, que ven, que analizan lo que está sucediendo, cómo atacan escuelas de la ONU, campos de refugiados. Ahí está este pequeño grupo de gazatíes en Rafah. Es un campo de refugiados. ¿Saben qué hay del otro lado? Egipto. Imagínense que se reconozca que es terrible lo que les hicieron, pero pues bajo la ley de lo caído, que eso es lo que va a pasar, pues ya no hay más. Olvídense de lo que les quitaron, ya ahora ya hay colonos en Cisjordania y en todo Gaza. Entonces lo suyo es vivir en ese campo de refugiados, en Rafah. Pues imagínense que estos gazatíes empiezan a armarse, a hacer negocios, a hacerse de poder, a hacer lobbies gazatíes con muchísima influencia en poder en el mundo y empiezan poco a poco a invadir Israel y se pasan de la frontera de Gaza, del pequeño refugio de Rafah y empiezan a ganar ilegalmente territorio, hasta que dicen que tienen derecho a defenderse y le declaran una guerra a Egipto y los quieren desplazar ahora al Líbano. ¿Les suena esa historia? ¿Sería justificable? Pues no sería justificable. Es una historia súper complicada, lo es. Pero nada justifica, amigos, los niveles de destrucción y sobre todo que como humanidad veamos esas escenas y no tengamos un poco de empatía y querramos justificar eso en extremismos religiosos. Es muy lamentable, Alba, pero la encuesta de la tarde, siempre estos temas generan a veces polémicas en algunas personas, afortunadamente muy pocas. Pero la encuesta de la tarde, amigos, ¿quién tiene más culpa en la escalada de tensiones en el Líbano? Las opciones son, la primera opción no es sí totalmente. La primera opción que tenemos ahí en el chat, por supuesto, Alba, es Israel, Hezbollah o finalmente
Ambos son igualmente responsables. Voten, Alba, a todos nuestros amigos ahí para ver cuál es la opción que ustedes apoyan. Es muy importante tener su consideración. Así es. Muchas gracias. Dice nuestro amigo Igor, volvemos a la época de Roma, de los cartagineses. Media España la crearon desde Túnez. Menuda justificación más absurda. Sí, es que ¿sabes qué, amigo? Pasa que creemos que la historia bíblica es la historia que aplica en estos momentos. Y si algo ha dejado claro el mundo es que la Biblia no está rigiendo el mundo. Porque no veo como uno de los mandamientos de la Biblia es no matarás, no robarás. ¿Y qué estamos viendo? Entonces yo creo que querer justificar las acciones que están haciendo en este momento con la Biblia contradice un poco a la misma Biblia. Sobre todo cuando, perdón amigos, pero Israel, no, el judaísmo, si nos vamos por la corriente religiosa, el judaísmo no reconoce la Biblia. Ellos tienen su Torá. Y aún la Torá no reconoce este tipo de acciones bélicas. Exacto. Incluso la Torá que sostiene pues un mundo de paz, la llegada del Mesías que va a instaurar la paz en este mundo. Y esto no es lo que estamos viendo hoy, esto no es nada semejante a la paz. Ya hemos hablado muchas veces, Alba, no se trata de, no solo no es un discurso de odio antisemita, porque los palestinos son un pueblo semita. Es antisemita desearles esto. Pero además, los propios judíos están en contra de esto. Esa nota, que no me canso de repetirlo, de esta Asociación de Rabinos Judíos por la Paz, que fue a entregar alimentos a los palestinos en necesidad y cómo el Estado de Israel los metió a la cárcel. Ahí siguen guardaditos. ¿Cuál fue su pecado? Darles un pedazo de pan a los palestinos en los campos de refugiados. ¿Qué hubiera hecho Jesús en este momento si estuviera vivo? ¿Ustedes creen que hubiera dicho, bomben esa escuela de la ONU y también el campo de refugiados, que no quede nadie vivo? ¿O hubiera llevado un pedazo de pan al necesitado? Bueno, es que no partiendo del judaísmo, ellos no reconocen a Jesús. No lo reconocen, Alba. Algunos sí, otros no. Digo, hay muchas corrientes del judaísmo. Pero lo que sí es que los judíos creen en la bondad, creen en la caridad. Independientemente de que crean que el Mesías es Jesús o que están esperando al Mesías, los verdaderos judíos no creen en esto, no legitiman esto. Para muestra, Rabinos Unidos por la Paz, que precisamente dio este ejemplo de desear un mundo de paz, un mundo de prosperidad, un mundo en donde nos demos la mano, donde no haya diferencias precisamente, un mundo de bondad. Repito, o sea, ya sea que creamos que Jesús es el Mesías, no hubiera volado un campo de refugiados ni una escuela de la ONU, le hubiera dado un pedazo de pan al necesitado. Ya sea que esperemos un Mesías que no sea Jesucristo, yo creo que esperamos uno de bondad y un Mesías de paz. En fin, esos son temas religiosos. Los resultados de la encuesta, Alba. ¿Quién tiene más culpa en la escalada de tensiones en el Líbano? El 64% cree que Israel, el 20% cree que ambos son responsables y el 15% cree que Hezbollah. Yo me iría un poco más por la que ambos son responsables. Por supuesto, no hay que quitarle méritos a Hezbollah. Todo es un polvorín. Siempre donde hay religión hay conflicto, Alba. Sí. Y donde más religiones hay, precisamente es aquí. Sí. Y es donde... Es un punto donde convergen muchas religiones. Ahí está la Meca, que es sumamente importante para los islamistas. Ahí está una parte del templo sagrado de los judíos. Ahí también se encuentran partes muy importantes para el catolicismo. Entonces convergen muchas corrientes religiosas en un solo lugar y eso lo hace todavía que sea más complicado. Si alguien considera posible suministrar tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, entonces, ¿por qué no tenemos derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se realizarán ataques contra instalaciones sensibles de aquellos países que hacen lo mismo con Rusia? Es decir, la respuesta puede ser asimétrica. Lo pensaremos. Y además, por supuesto, tales acciones de manera definitiva ya han alcanzado el mayor grado de degradación, pero destruirán completamente las relaciones internacionales y socavarán la seguridad internacional. Y finalmente, si vemos que estos países se están viendo arrastrados a una guerra contra nosotros, y se trata de su participación directa en la guerra contra la Federación de Rusia, entonces nos reservamos el derecho de actuar de manera similar. Esto es un camino hacia problemas muy serios.
Cuba acaba de confirmar la llegada en apenas una semana de 3 barcos y un submarino nuclear ruso. El gobierno de Cuba ya confirmó la llegada inminente de esta flota naval rusa a La Habana, incluyendo por supuesto la presencia de un submarino nuclear. Este acontecimiento hoy no es visto solamente como algo rutinario. Es, tal vez, el comienzo de una nueva Guerra Fría, un despliegue que podría redefinir las relaciones internacionales en todo el mundo. Y mientras La Habana y Moscú están reforzando sus lazos, el mundo occidental está observando con mucha cautela este movimiento. Ahora, imagínense el impacto que está teniendo en estos momentos precisamente esta noticia en el mundo. ¿Qué significa realmente la llegada de estos navíos tan poderosos a aguas cubanas? ¿Es solamente un gesto de amistad? ¿Hay algo más en juego aquí? ¿Cómo deberían reaccionar los países, tanto aliados occidentales como aliados rusos, ante esta nueva faceta que está viviendo el mundo? Es un mensaje que evidentemente se está enviando a las potencias occidentales ya. El conjunto de barcos que se ha anunciado hasta ahora que Rusia va a desplegar a Latinoamérica, a Cuba, consta de la fragata Almirante Gorshkov, que es la punta de lanza de la nueva generación de fragatas de la Armada rusa, conocida por sus capacidades militares avanzadas y su participación en ejercicios militares globales. Estas fragatas pertenecen a la poderosa clase del proyecto 22-350, que son 3 barcos militares rusos que fueron especialmente diseñados para ser un activo clave en la Marina rusa. Tienen un desplazamiento de aproximadamente 5.400 toneladas. Estas fragatas no son solamente naves de la flota rusa, sino que son la joya de la corona. Están equipadas con sistemas de misiles de última generación, incluyendo polivalentes Kalibr, capaces de atacar objetivos marítimos y terrestres a una distancia de hasta 2.500 kilómetros. También cuentan con un sistema de misiles aéreos Redot que pueden interceptar amenazas aéreas a una distancia de hasta 150 kilómetros. Pero no solamente es esto. Estas 3 fragatas van a ir a Cuba equipados con los sistemas de misiles supersónicos Onyx, que están diseñados para destruir buques de guerra a más de 600 kilómetros. Es una poderosa combinación de capacidades que les da a este modelo, al Almirante Gorshkov, es el nombre de estas fragatas, un poderío impresionante en el mar. Les permite, por supuesto, operar con una notable eficacia tanto en solitario como en formaciones estratégicas de batalla. Pero además de estas 3 fragatas, Rusia también anunció, y Cuba lo acaba de confirmar, que van acompañados con el desplazamiento del submarino nuclear Kazán de la clase Yasen, submarino nuclear. ¿Qué representa esto en términos de la capacidad nuclear y qué implica su presencia en aguas cubanas? Pues esta no es solamente un submarino más, es también, nuevamente mandó lo mejor de lo que tiene en su flota naval submarina rusa. Se incorpora en este tipo de submarinos todos los avances significativos en la tecnología de propulsión nuclear y tienen sistemas de armamento avanzados. Este submarino Kazán puede moverse en modo ultra silencioso. Tiene una capacidad esencial para un submarino que pretende ser indetectable en las profundidades del océano, pues este modelo, el Kazán, parte de la avanzada clase Yasen, ha sido diseñado para llevar una variedad de misiles a bordo, incluidos los famosos Kalibr y los Onyx. Estos misiles Kalibr son particularmente notorios porque son muy versátiles y tienen una capacidad de ser equipados con ojivas nucleares. Y estas ojivas pueden variar en poder, pero comúnmente se habla de ojivas con rendimientos de hasta 500 kilotones, que para poner esto en contexto, para tener una idea de lo que hablamos, la bomba lanzada en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial era de aproximadamente 15 kilotones. Ahora imagínense que el submarino que se está moviendo en estos momentos tiene una capacidad de 500 kilotones. Eso significa que una sola ojiva de un misil Kalibr podría teóricamente tener una potencia más de 30 veces mayor. Y el alcance de los misiles Kalibr es otro aspecto muy importante porque llega hasta 2.500 kilómetros. Eso les permite golpear objetivos a una distancia considerablemente larga y muy precisas.
Es una capacidad de alcance que le da precisamente a estos submarinos un poder de ataque letal estratégico y que les permite atacar desde posiciones seguras y distantes, muy lejos de las defensas enemigas. En términos de devastación, un impacto directo de un misil calibre equipado con una ojiva nuclear no solamente podría destruir un área muy extensa, 30 veces más que el daño que causó, por ejemplo, en Hiroshima esa bomba, sino que también tendría efectos secundarios catastróficos. Hablamos, por supuesto, de la radiación, la contaminación, un largo término de consecuencias ambientales y humanas. Y además están luego estos misiles ONIS, que son principalmente misiles antibuque, conocidos por su velocidad supersónica. Son, tal cual, misiles supersónicos que tienen la capacidad de ser equipados con ojivas nucleares. La velocidad de estos misiles ONIS, combinada con la capacidad de cargar estas ojivas nucleares, los convierte en una herramienta muy poderosa en términos de ataques devastadores. Están diseñados para penetrar las defensas enemigas antes de que puedan reaccionar efectivamente. Por eso es que la capacidad del Kazán para operar en silencio y su armamento avanzado lo convierten en un vector estratégico de influencia y poder. Y su presencia en cualquier región, pero sobre todo en Cuba, aumenta significativamente las capacidades de proyección de poder de Rusia en términos nucleares y, dependiendo de su armamento durante operaciones específicas, podría representar un considerable riesgo nuclear en el equilibrio de poder. No sabemos, todas estas son las capacidades que puede sostener el Kazán. No sabemos con cuáles irá equipado a Cuba. Evidentemente estos son secretos militares que aún no han sido revelados y difícilmente lo serán. Pero el potencial de un submarino como el Kazán para alterar el equilibrio de poder es sustancial. No solamente por el hecho de que ya esté en camino a Cuba, sino porque sus capacidades no son convencionales. Tienen esta posibilidad de estar armado con todo este poderío nuclear que cambiaría el curso en el conflicto de la diplomacia regional aún sin ser usados. Si hablamos de disuasión, este es otro nivel de disuasión. Podría compararse incluso esto, por eso lo decíamos en un principio, con una nueva guerra de los misiles, como en el de la Guerra Fría. Bueno, pues fíjense que es una pregunta importante porque es muy difícil no hacer el símil. Ahora que estamos hablando del poderío nuclear, precisamente de algo así, desplazado de nueva cuenta en Cuba, pues es imposible recordar eso que pasó durante las crisis de los misiles en 1962, cuando Rusia, que era entonces pues la Unión Soviética, instaló misiles balísticos de alcance intermedio en Cuba. Específicamente hablábamos de estos misiles R-12 y R-14, que en su momento tenían un alcance de aproximadamente entre 2.000 y 4.500 kilómetros, respectivamente. Podían cargar ojivas nucleares muy poderosas, tenían un poder de hasta 1 megatón. Imagínense, esto significaba que podían cubrir prácticamente todo el territorio continental de los Estados Unidos y causar en ese momento una devastación equivalente a más de 70 veces la bomba que se había lanzado en Hiroshima. De eso estábamos hablando en ese momento. Claro, ahora si lo contrastamos con las capacidades del Kazán de la clase Yasen, que se dirige en estos momentos a Cuba, que puede portar hasta 32 misiles Kalib, que tendrían un alcance de 2.500 kilómetros y que podrían ser equipados también, tiene esta capacidad de equiparse con ojivas nucleares de hasta 500 kilotones, pues aunque son ojivas técnicamente menos potentes en términos de megatones comparados con los misiles de la crisis del 62, de la famosa guerra de los misiles, no por eso deja de ser sumamente preocupante, porque la precisión y la capacidad de ser lanzados desde una plataforma móvil e hipersónica, pues entonces eso los vuelve indetectables como un submarino moderno y les proporciona también, junto con estas 3 fragatas que van en camino, una capacidad estratégica y un potencial destructivo preocupante. Entonces, si bien no estamos al borde de una crisis de los misiles en términos de lo que vimos en el 62, en el poderío nuclear que se había desplegado en ese momento, la capacidad tecnológica de lo que se está desplegando ahora y el despliegue estratégico de estas armas, pues no por eso son menos preocupantes, porque están alterando el equilibrio de poder que había en el mundo. Y evidentemente hay muchos paralelos con la Guerra Fría en términos de disuasión nuclear, en términos de equilibrios de poder.
Y la presencia tecnológica avanzada ahora puede desplegar armas nucleares de manera encubierta y precisa, que puede ser interpretada como una señal de una nueva era de confrontación estratégica donde se necesita menos letalidad para lograr el mismo resultado. Y la capacidad de proyección rápida aquí son claves en este nuevo entramado geopolítico, porque claro, la versión pública, por cierto, que es importante también mencionarlo, lo que se ha dicho públicamente es que esta visita del submarino nuclear a Cuba pues no es tan dramático como lo acabamos de decir, sino que es solamente pues un ejercicio habitual entre naciones amigas. Pero esto no tiene nada que ver con la amistad. Esto, por supuesto, que es un poderosísimo mensaje. Justo apenas unas horas, ni 24 horas pasaron del mensaje que veíamos en un principio, que fueron las palabras de Putin de apenas hace unas horas en Rusia, de cómo decía en este momento de escaladas de tensiones que si Occidente estaba entregando equipo a sus enemigos para hacer daño a Rusia, ¿por qué Rusia no debería hacer lo mismo en otras partes del mundo? Justamente después de esto llega este anuncio y es imposible no atar cabos y preguntarnos qué se espera precisamente con el movimiento de estas 3 fragatas Gorshkov que dicen que van a realizar, por cierto, estas fragatas 21 salvas en un saludo protocolar a la nación cubana, que es un gesto que va a ser correspondido desde las fortalezas históricas de la Bahía de La Habana. Y además los submarinos nucleares rusos que participen aquí, el submarino nuclear, va también a participar en actividades culturales y en visitas de cortesía. Es verdad que Rusia y Cuba tienen una historia de relación amistosa histórica, pero también es un recordatorio de que en la geopolítica cada acción tiene un propósito y cada propósito tiene sus consecuencias, tanto las que se ven como las que no se ven, Alba. Así es, sobre todo porque no es algo nuevo este movimiento. Ya lo había hecho con el conflicto de los misiles, la guerra de los misiles en 1962. Si recuerdan, cuando se pusieron misiles en Cuba, llama la atención en este momento. Pero, pues no es el único Rusia que hace esos despliegues. ¿Recuerdan que Nancy Pelosi, la secretaria de Estado, visitó Taiwán en agosto del 2022? Y la señora, pues se llevó unos buquecitos para sacarlos a orear, para que no se oxidaran. Y ella se llevó 4 buques de guerra estadounidenses, incluido un portaaviones que fueron posicionados en las aguas del Pacífico, cerca de Taiwán, además de aviones de vigilancia y otros activos militares, nada más para su visita. Pero pues esta no es la única movilización que ha tenido Estados Unidos de buques y de aviones a lo largo del tiempo. Estados Unidos se ha posicionado con buques y aviones en el Pacífico Occidental y el Mar de China Meridional, en el Estrecho de Taiwán, en la península coreana, en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, en el Mediterráneo, en el Báltico y en el Mar Negro. Esto es lo que ha hecho Estados Unidos. Ahí es donde ha ido a asomarse con su equipamiento. Por supuesto, no es el único, ¿verdad? También China lo ha hecho. Sí. ¿Dónde se ha posicionado China? Bueno, en el Mar de China Meridional, en el Estrecho de Taiwán, en el Océano Índico, en el Golfo de Adén y en el Pacífico y más allá. También ha enviado pues sus buques de guerra y sus submarinos. También ha hecho presencia. Por supuesto, Rusia lo está haciendo ahorita, que van a llegar a Cuba, pero no solo lo ha hecho en Cuba, lo ha hecho en el Mediterráneo Oriental, en el Mar Negro, en el Ártico, en el Atlántico, en el Pacífico y en el Báltico. O sea, ya es como que costumbre de los 3. El detalle es que ahora pues llega muy cerquita de Estados Unidos y es lo que no le gusta, porque cuando Estados Unidos lo acercó con Nancy Pelosi en el 2022 en Taiwán y en el Mar de China Meridional, fueron por fines protectores. No. Es que también eso fue para defender la democracia, ¿verdad? Sí. Bueno, es que cuando lo hace la democracia China, de Taiwán. Por cierto, claro. Cuando lo hace Rusia, la narrativa dice que Rusia lo hace para mantener y expandir su influencia global y regional. Eso es lo que hace Rusia cuando hace estos movimientos. Cuando lo hace China, la narrativa es que es para ampliar su estrategia militar para afirmarse como una potencia naval y global y proteger sus rutas comerciales. Esa es la narrativa oficial de cuando China hace estos despliegues, ¿no? De los medios. Por supuesto, China es muy reservado, ¿no? Rusia tampoco sale a decir esto. O sea, es la narrativa oficial de los medios occidentales.
Pero cuando lo hace Estados Unidos, son parte de una estrategia más amplia de proyección de poder y disuasión que buscan asegurar intereses estadounidenses y de sus aliados manteniendo un orden internacional basado en las reglas. Ah, chihuahua. Vean la diferencia. O sea, Estados Unidos es que mantiene un orden internacional basado en las reglas. ¿De quién? Pues de ellos. Claro. Sí, Claro. pues bueno, mira, Alba, nada más veamos la nota del día, ¿no? Que es una escalada, mira, es una escalada provocativa, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es una escalada provocativa. Pues no puedo evitar, Alba, ser corriente, pero es que en Veracruz decimos, claro, pues no es lo mismo verla venir que sentirla llegar. Es que, claro, no es lo mismo cuando tú vas a Taiwán con tus submarinos nucleares que cuando los ves venir, ¿verdad? No, porque ellos que cuando están... los sientes llegar, ahí sí ya... No, es que ellos están cuidando las reglas internacionales, la sana convivencia, la buena amistad, ¿no? China pues busca ganar influencia mundial, proteger sus rutas comerciales. Ya saben, son bien malos. Rusia también. Sí, digamos que se contesta con el discurso, pero no puede haber una mejor manera de demostrar la amistad que no sea nuclear o con balas, digo. Pues es que eso es lo que les gusta. En el mundo entero, es que, ¿no? Por eso te digo, o sea, no es defender a Rusia, ni a Estados Unidos ni a China, pero es que desafortunadamente es lo que les gusta hacer, llamar la atención así de una manera. Bueno, no, Alba, esto sí tiene un mensaje muy poderoso. Por cierto, mira, en la encuesta del día, que precisamente, que busca Rusia con su flota en Cuba, extender su influencia en América, mandar un mensaje a Estados Unidos o solo cooperación militar con Cuba. Yo creo que la misma pregunta es que ha buscado precisamente otras potencias con el despliegue nuclear. Vamos a ver cuáles son los resultados, porque es muy importante saber qué opina la gente. Mira, el 71% cree que este es un mensaje para Estados Unidos, pero por supuesto que lo es. Extender su influencia en América al 20% y solo cooperación militar con Cuba al 8%. Es un mensaje para Washington justo en un momento muy tenso. Y es importante, Alba, que entendamos que es un mensaje porque después del mensaje, ¿qué sigue? Exacto. Estamos viendo una escalada de tensiones en el conflicto en donde la próxima escalada va a ser cuando uno de los ataques ucranianos con tecnología occidental, inteligencia militar occidental, coordenadas satelitales occidentales, impacte en algo que realmente le duele a Rusia. Entonces, ¿cómo va a reaccionar? Cuando vemos que ya tiene estratégicamente estos despliegues, cuando hace rato se echó otra declaración Medvedev y el mismo Putin en donde dijo, la que vieron ustedes en un principio, ¿por qué si Occidente le está dando armas a nuestros enemigos para que ataquen nuestro territorio, yo por qué no habría de darle armas poderosas a los hutíes, por ejemplo, en Medio Oriente? ¿O por qué no habríamos de hacer lo mismo en otras regiones del mundo en donde Palestina, por ejemplo, Líbano, sí, Irán, el mundo se va a volver en una tercera guerra mundial si tomamos ese camino? En algún punto, cuando terminó este conflicto de la Guerra Fría, deberíamos de recordar eso porque es la única manera en la que podemos, Alba, evitar otra escalada que esta vez sí se salga de control. Si le decimos a los ucranianos que no pueden neutralizar estas capacidades rusas, es decir, las armas que los rusos usan para atacarlos, entonces les estamos diciendo que no pueden defenderse más, porque eso significa que todos los días pueden soportar una lluvia de misiles y bombas que matan y destruyen. Por lo tanto, les decimos que no les permitimos usar nuestras armas para atacar a civiles o golpear ciertos puntos en Rusia, pero sí para neutralizar los puntos desde los cuales son atacados. Pues el presidente Emmanuel Macron acaba de dar luz verde para que las fuerzas ucranianas utilicen sus misiles, los misiles franceses, contra objetivos rusos. Aunque Francia está negando hasta este momento la presencia de sus soldados en Ucrania, esta decisión de Macron está marcando un cambio muy importante en su postura. Esta medida no solamente va a aumentar la tensión entre Rusia y Occidente, sino que también
está planteando ya serias consecuencias sobre el futuro de la guerra en Ucrania y sobre todo las represalias o la respuesta que Putin pudiera estar preparando contra Francia directamente. ¿Podrá Francia mantener esta postura sin provocar la ira de Rusia? Con la decisión de Macron de permitir que Ucrania use misiles franceses contra objetivos rusos, hoy estamos ante un posible punto de inflexión en la guerra. Este movimiento no solo está enviando un mensaje muy poderoso a Moscú, sino que también está poniendo a prueba la capacidad de Europa para sostenerse precisamente frente a lo que se puede venir. Francia ha sido uno de los principales proveedores de armamento a Ucrania desde el inicio del conflicto y ha insistido muchísimo en la idea de empujar a Europa a una guerra frontal con Rusia. Pero esta nueva política podría llevar la ayuda militar a un nuevo nivel, a uno de confrontación directa. Según los informes, Macron ha dejado claro que los misiles franceses tienen que ser utilizados exclusivamente para atacar puntos estratégicos desde los que se estén lanzando ataques contra Ucrania. Pero esta precisión parece tener como objetivo evitar la escalada del conflicto al atacar civiles o infraestructuras no militares en Rusia, pero en la práctica es muy diferente. Ya hemos visto una y otra vez cómo incluso cuando no se le diera permiso, Zelensky ha ordenado con el armamento occidental atacar áreas civiles, zonas no militares, en Donetsk, en Lugansk, por ejemplo también en Crimea y en muchas otras zonas de Rusia. Además, el presidente francés ha aprovechado el aniversario del desembarco de Normandía para justificar esta decisión y hizo una especie de paralelismo, fíjense qué ironía, entre la ayuda que los aliados europeos están dándole durante la Segunda Guerra Mundial, con la que ahora precisamente Europa le estaría dando a Ucrania. Este simbolismo está intentando precisamente fortalecer aún más el apoyo a Ucrania. Macron dijo, justo enfrente de la cara de Biden, que al igual que entonces, ahora es necesario, así lo dijo, ahora es necesario detener a una potencia imperialista que amenaza, dijo, la paz y el orden internacional. Debió especificar a qué potencia imperialista precisamente se refiere, porque son palabras un poco vagas que se pueden prestar a un doble juicio. Pero este anuncio llega en uno de los momentos más críticos de Ucrania, mientras Macron sostenía precisamente su discurso. Rusia, ¿saben lo que estaba haciendo? Estaba informando que había intensificado sus avances militares y que había asestado golpes contundentes contra varios puntos de despliegue temporal de mercenarios extranjeros en suelo ucraniano, por supuesto, seguramente entre ellos franceses, mientras que Macron niega que haya soldados franceses en Ucrania. Hoy se reportó que Rusia abatió a casi 1.500 soldados ucranianos, lamentablemente, pues 1.500 vidas perdidas. Además, se destruyó un depósito de lanchas no tripuladas y un lugar de preparación y lanzamiento de drones. Y esto pues nos está mostrando una escalada precisamente de las operaciones. También hoy las fuerzas de defensa antiaérea rusas reportaron que derribaron 48 drones, un misil antibuque Neptune y 7 proyectiles de los famosos sistemas HIMARS y Vilka. 7 proyectiles HIMARS. Y en la línea de Kharkov, el grupo de fuerzas rusos del norte mejoró su posición a lo largo del frente, golpeando a varias brigadas ucranianas muy cerca precisamente de las localidades de Volchansk, de Velikolodets y de Vesioloye y Visokaya. También en Yaruga, en Sostenoye y en Snirku. Aquí se reportó que repelieron a 6 contraataques de brigadas ucranianas, aniquilando hasta 140 soldados, destruyendo un tanque y varios vehículos blindados y de artillería. Además de esto, no se acaba aquí lo que hoy se ha reportado, porque el grupo de las fuerzas rusas del oeste, por su parte, reportaron en el frente de Kupiansk que también se lograron tomar posiciones mucho más favorables, asestando golpes fuertes para las brigadas mecanizadas ucranianas cerca de Borovaya y de Ivanovka. Ahí dicen que repelieron 2 contraataques y causaron una pérdida de 155 militares ucranianos, además de destruir varios vehículos blindados, varios tanques de guerra y sistemas de artillería de fabricación occidental. Y en la línea de Donetsk, el grupo de fuerzas del sur mejoró también su posición y golpeó diversas brigadas ucranianas cerca
de las regiones de Bergen-Belsen y de Skoye. Aquí también se reportaron avances en esta zona. Ucrania se reporta que sufrió la pérdida de más de 640 combatientes y de varios grupos militares, entre los que se incluyen vehículos blindados, tanques de guerra, sistemas de artillería. Y además las tropas rusas reportan haber destruido una estación de guerra electrónica y depósitos de municiones que debilitaron todavía más la escasa capacidad que en estos momentos tiene Ucrania para contestar, porque les faltan precisamente municiones. Es lo que le está urgiendo a la OTAN, que fluya más la ayuda. Y el grupo de fuerzas rusos del centro también reportó que avanzó en la dirección de Adbeyevka y mejoró su posición y asestó golpes contra varias brigadas ucranianas cerca de Karlovka y de otras regiones, precisamente como Selidovo, en donde repelieron 6 contraataques, causando la pérdida de 345 militares ucranianos y varios equipos militares, entre los que se cuentan tanques o buses de fabricación estadounidense. Y en el sur de Donetsk, el grupo de fuerzas rusos también tomó posiciones mucho más favorables y golpeó a brigadas ucranianas cerca de las regiones de Vodianoye y también de Uroshanoye. Ucrania perdió ya más de 150 soldados en estas zonas, varios vehículos de sistemas de artillería también. Y finalmente, en el frente de Jersón, el grupo de fuerzas rusos de Dnieper asestó golpes también contra las tropas y el equipamiento militar ucraniano cerca de la región de Piatiavka y de Milovoye. En estas regiones también Kiev sufrió hasta 60 bajas militares, además de perder varios vehículos y sistemas de artillería. Como vemos, estos datos lamentablemente indican que las fuerzas rusas han incrementado muchísimo su avance. Son lamentables noticias para Kiev, son afortunadas noticias para Rusia, son terribles noticias para Occidente, porque hoy lo que estamos viendo es cómo Rusia sigue avanzando en todos los frentes, sigue logrando avances tácticos, causando grandes pérdidas a las fuerzas ucranianas, y ese famoso equipo occidental parece que más tarda en llegar que en destruirse. Entonces, como estamos observando, la situación es muy complicada en Ucrania. Y mientras Macron asegura que su objetivo final es la paz, la opinión pública francesa está cada vez más preocupada por el impacto económico de la guerra y las posibles repercusiones de este conflicto prolongado al que tan entusiasmado está Macron, mientras Francia precisamente está en uno de sus peores momentos económicos. Y en resumen, la decisión de permitir el uso de misiles franceses hoy por parte de Ucrania contra objetivos rusos es un paso muy arriesgado que podría tener muchas repercusiones, entre ellos una escalada feroz militar mucho peor de lo que estamos viendo. Imagínense, todo esto que les acabamos de comentar solamente son los avances que el día de hoy reportaron las tropas rusas en un solo día, en 24 horas. Ahora imaginémonos una escalada de esto. Y a medida que la guerra está avanzando, que estas líneas rojas se están cruzando y que se están borrando también entre lo que es el apoyo defensivo y ofensivo, pues el riesgo de una escalada mayor está aumentando. Y estamos observando cómo se está desarrollando esta situación que podría marcar ya un punto de no retorno en la guerra, no solo de Ucrania y Rusia, sino de Rusia directamente contra Occidente. ¿Podrá Macron manejar esta situación sin desencadenar, repito, la furia de Rusia? Pues el tiempo nos va a dar esta respuesta, eso es muy seguro, y no creo que pase mucho tiempo antes de conocerla, porque estamos entrando en una fase muy crítica en donde cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras, Alba. Tan solo hoy lo que anunciábamos hace rato de las 3 fragatas rusas y el submarino nuclear que va camino a Cuba. Sí, pero parece que Macron no entiende, sobre todo porque estas decisiones de Macron no solo van a impactar desafortunadamente en el pueblo francés, que muy seguramente no está de acuerdo con las decisiones que está tomando arbitrariamente Macron. Pero no solo el pueblo francés, no todo el pueblo francés está de acuerdo con las decisiones que está tomando Macron. Hay miembros de la OTAN que tampoco están de acuerdo con lo que está haciendo Macron, y esto solo va a profundizar más las diferencias que tienen. Un caso muy claro y que lo ha hecho público ha sido Italia. Lo dijo Giorgia Meloni y lo dijo uno de sus altos mandos del ejército. Uno de sus ministros, creo que fue, el que dijo que no iban a pelear una guerra que iniciara Macron, que no iba a morir un solo soldado. Salvatore dijo, Salvini dijo que ni un soldado iba a morir en nombre de Macron. Exacto, o sea, es que no tiene lógica.
como lo habíamos dicho desde antes, todo el mundo sabemos que la OTAN y Occidente están ayudando y están financiando la guerra con Ucrania. Todo el mundo lo sabíamos. Eso no es algo nuevo ni a que a nadie le tome de sorpresa. Por supuesto, todos los misiles, todas las balas disparadas, todas las armas, se sabe que vienen de Occidente. Eso nadie lo discutía, ¿no? Pero ahora, como hemos visto cómo en los últimos días Rusia ha avanzado mucho en el campo ucraniano, entonces es cuando vemos que le dicen, primero le habían dicho, es que no puedes con nuestro armamento, supuestamente con nuestros misiles, atacar tierra rusa, o sea, suelo ruso, no puedes, o sea, solo es para que te defiendas. Pero ahora, como están viendo la escalada tan fuerte del conflicto, pues ahora sí salen y le dicen, pues ahora sí pégale a lo que se mueva en el territorio ruso, haz lo que tengas. El detalle es que se va a venir una escalada mucho peor y todos sabemos, porque Ucrania lo ha dicho, Zelensky lo ha dicho a boca llena, miembros de la OTAN lo han dicho, está baja Ucrania en armamento, está baja Ucrania en reservas. ¿Cómo le pides que ataque suelo ruso? Claro. Porque se va a venir algo peor. Por supuesto, la furia se le va a desatar de Putin. ¿Qué creen que va a pasar? Si en este momento la escalada está en el nivel que está, cuando Ucrania empieza a enviar esos misilazos a suelo ruso, ¿qué creen que va a pasar? La escalada va a subir, va a intensificarse más y Ucrania no tiene la capacidad de armas y no es algo que yo lo diga, que yo me lo haya sacado de la manga. Lo ha dicho Zelensky, está desesperado pidiendo más armamento porque están bajo. O sea, no le pidas que haga una locura de ese nivel cuando no lo tienes armado hasta los dientes, mínimo, no para que gane territorio, para que resista la embestida, porque no la va a resistir. Lo que estás haciendo es como que ya para que de una vez termine Rusia de barrer. Sí, y mira, Alba, ya el problema ni siquiera es en Ucrania. Ya nos quedó muy claro eso. Ahora, hay que comprender, es una guerra. ¿Qué tiene que hacer Ucrania? Bueno, es entendible el discurso vendible, pues, de Zelensky. El de Macron no. Macron sabe a lo que juega. Claro. Pero el discurso tampoco es Zelensky porque es un títere. El discurso ucraniano es decir, a ver, estamos en guerra. Yo me tengo que defender. En una guerra, pues hay que defenderse. Ni modo que me ponga así y ya mátame. No, claro. O sea, entendemos que hay que defenderse, pero hay que utilizar estrategia militar. ¿De dónde me están atacando? De esa parte del suelo ruso. Ok, vamos a contraatacar esa base militar rusa. Está bien. Adelante. Uh-huh. Hay 20 más alrededor. ¿Ya te pusiste a pensar qué va a pasar cuando ataques esa? Yo no lo digo en este momento, de verdad no se trata de ponernos del lado de Rusia. Pongámonos del lado de Ucrania. Que ataquen esa base militar rusa. ¿Y las 20 que están a un lado? Sí, ¿Qué van a hacer? ¿Tienes armamento para lo que se va a desatar? Cuando eso se provoque, no los tiene porque está pidiendo, como tú dices, Alba, los Patriots, los sistemas de defensa aérea. El mismo Zelensky salió hace unos días a decir, estamos totalmente indefensos. No tenemos sistemas de defensa aérea, los necesitamos. Rusia, dijo Zelensky, está lanzando en promedio 3.200 bombas mensuales de las FAB-300. Ya se anunció la producción masiva de las FAB-500, que no se han liberado. Imagínense. Es evidentemente, amigos, es el mismo símil como decir, oye, me picó una abeja, ¿no? Y tírale una piedra al panal. Oye, ¿ya te pusiste a pensar lo que va a pasar cuando le tires la piedra al panal? Porque no hay para dónde correr. Ese es el verdadero problema por el lado ucraniano. Pero ahora hay otro problema, amigos. Ya no es nada más el problema del lado ucraniano. Es el problema de a quién le va a contestar Rusia cuando esto suceda. Y ojo, porque Putin dijo que no le va a contestar nada más a Ucrania. No. Dijo que le iba a contestar, Alba, precisamente a Occidente. Y la manera en la que dijo que iba a contestar es sumamente preocupante y en un momento la vamos a poner de nuevo porque aunque son unos segundos es tener el contexto precisamente de lo que estamos viendo. Porque Putin lo que está diciendo ahora es, a ver, si tú le estás dando armamento a Ucrania para que me ataque y le estás dando las coordenadas militares de mis bases, las coordenadas satelitales, que es inteligencia militar que Ucrania no tiene, ¿yo por qué no voy a venderle misiles, por ejemplo, hipersónicos a los hutíes? Si están que se les cuecen las habas por comprármelos y negocios son negocios. Sí. Ahora sí que el bolsillo manda, ¿no? Dice por aquí nuestro amigo Andrés Saulet, es la FAT 5000 la que ahora quieren producir. La tienen.
la FAT 5000 y la... Pero la las FAT 500 3000. son las que están produciendo en masa. Exacto, son las que están produciendo en masa y son las que están utilizando. Las FAT 500, las FAT 5000 ya dijeron que ya las tenían. Entonces, si las FAT 500 hacen el boquetón en el suelo que hacen y en la defensa ucraniana, imagínense las FAT 5000, son mucho, mucho más terribles. Como bien dijeron aquí, ¿no? Ya le dijeron a Macron que si tanto quiere ir a la guerra, que se ponga un casco y que se vaya. Es que no es tonto. No es tonto. ¿Ustedes creen que él lo dice por él? No, por supuesto. Es que está en una silla y está en un puesto en el que a él no le interesa la vida de los soldados franceses. Por supuesto que no. A él le interesa hacerse ahorita el valiente, el Napoleón, el conquistador, como bien decían muchos de ustedes. Es nuestro Napoleón de feria, y una feria muy barata, porque qué bárbaro. No tiene la menor... Supuestamente él quiere tener un puesto para después de que deje de ser el primer ministro francés. Pero con estas declaraciones y con esto que está haciendo, ¿tú crees que lo van a apoyar en la Unión Europea? ¿Quiere ser el nuevo Angela Merkel? No, porque el mismo Italia ya le dijo, lo que estás haciendo, Macron, es empujarnos a una guerra. El problema es que nos está empujando a todos. Repito, no se trata, pongámonos del lado de Ucrania, pensemos en esto. Lo estamos obligando a decir, Ucrania, la orden, porque es una orden. A ver, Zelensky no recibe consejos, recibe órdenes. La orden es, ataca suelo ruso con las armas que ya te dimos. El problema es que no son suficientes. Es como si le dices a tu amigo, tírale piedras al panal y después le bloqueas la salida. Es cruel. Claro. Y lo que dijo hace rato Putin, hace unas horas, es muy preocupante porque vean a quién dijo que le va a contestar y cómo dijo que lo va a hacer. Si alguien considera posible suministrar tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, entonces, ¿por qué no tenemos derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se realizarán ataques contra instalaciones sensibles de aquellos países que hacen lo mismo con Rusia? Es decir, la respuesta puede ser asimétrica. Lo pensaremos. Y además, por supuesto, tales acciones de manera definitiva ya han alcanzado el mayor grado de degradación, pero destruirán completamente las relaciones internacionales y socavarán la seguridad internacional. Y finalmente, si vemos que estos países se están viendo arrastrados a una guerra contra nosotros, y se trata de su participación directa en la guerra contra la Federación de Rusia, entonces nos reservamos el derecho de actuar de manera similar. Esto es un camino hacia problemas muy serios. Pues sí, ya lo creo que es el camino hacia problemas muy serios. Va a destruir las relaciones diplomáticas. La pregunta es, ¿queda algo de eso, Alba? ¿Quedan realmente relaciones diplomáticas vigentes? Hace un momento, Dmitry Peskov salió a decir que ya formalmente Estados Unidos es enemigo de Rusia. Por su parte, en la tarde veíamos cómo precisamente hoy en el festejo, en la conmemoración pues, del desembarco en Normandía, Biden, que tuvo un momento, por cierto, muy bochornoso frente a Macron, luego lo mostramos, parece como que se estaba quedando como dormido, sentado, sí. No sabemos, un lapsus muy incómodo hasta para el mismo Macron. Pero el símil que se hacía, Alba, es de, así como en esa vez Europa se unió contra Alemania, ahora tenemos que unirnos contra Rusia. O sea, es el símil que se está haciendo comparando a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial literalmente con Rusia. Eso tampoco abona mucho en las relaciones internacionales. Relaciones diplomáticas ya no hay, Alba. No. Lo que hay es un verdadero punto de inflexión que nos encamina a la guerra. Ahora, lo que dijo Putin aquí, que también es muy preocupante, si pongamos de nombre y apellido, no lo dijo con el nombre, pero poco le faltó. Si Estados Unidos, si la OTAN le está dando armas de largo alcance a Ucrania para que me ataque, yo como por qué no le voy a dar también armas de largo alcance a los hutíes, a Hezbollah, Al Qaeda, a todos estos grupos extremistas, Alba, ahora que por cierto Rusia tiene una fuerte influencia en África también y en Medio Oriente. Cuidado con esto, porque así como se ha desestabilizado el equilibrio de poder en esta región, en Rusia, también se puede desestabilizar en otras zonas. Esta es la línea roja que dijo Putin, lo vamos a pensar, pero una vez que la crucemos, no va a haber punto de retorno. Es la guerra.
Hace unos momentos veía también declaraciones del periódico español La Razón que mostraba cómo los medios rusos están mostrando esto ya. ¿Sabes cómo mostraban los medios rusos la declaración de Putin? Como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Es que ya no cabe duda. Dice por aquí nuestro amigo JT de Barber, que se retiren de Ucrania y problema resuelto. Ojalá fuera tan sencillo, amigo. Realmente el problema va mucho más allá. Si se retiran de Ucrania, el problema va a seguir. Ucrania, desafortunadamente, es el experimento, el laboratorio de la OTAN en una guerra contra Rusia. Desafortunadamente, Zelensky aceptó ese trato y ahí están las consecuencias para el pueblo ucraniano, que ni la debía ni la temía, pero Zelensky así lo decidió. Muchísimas gracias a nuestra amiga Norma Álvarez por tu superchat, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, Alba, pero si es un experimento, la pregunta es cómo ha resultado ese experimento. Pésimo. Porque no parece que haya resultado muy bien, que digamos, como para querer repetir el experimento a ver si nos sale 10 veces más. No quedamos vivos, pero ni si lo repetimos una vez más. No, sobre todo cuando vemos las declaraciones estas que hacen y luego abramos el mapa mundial y empecemos a ver todos los conflictos que hay en este momento. Como bien tú decías, en Rusia dicen que ya es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No lo dudo ni tantito. Hace rato en mi canal, si no han visto el en vivo, vayan a verlo, suscríbanse, activen las campanitas. Y hablábamos de que Japón ahora va a poner una oficina, por así decirlo, dedicada a estudiar los UFOs o los ovnis. Y que le va a ayudar a Estados Unidos y van a compartir inteligencia, porque principalmente la va a poner del lado oeste que comparte, digamos, frontera con China. Porque tienen mucha vigilancia china. ¿Qué está haciendo? Bueno, de nueva cuenta vemos cómo están tratando ahora de llevarse el problema para China. Empezando con Taiwán, que le están vendiendo armamento, que le están vendiendo explosivos y que le están vendiendo muchísimas cosas. Luego vemos el conflicto que está en Oriente Medio. Por todos lados hay mecheros, pero estamos viendo también cómo están involucrando a ciertos actores que están asociados con Rusia. Entonces, digamos, más que asociados con Rusia, son los malos de la foto. Cómo los están llevando hacia un lado y dirigiendo la narrativa de una manera en la que ellos son los malos, en las que ellos son los que atacan. Y cuando empezamos a ver, pues es que aquí no hay santos. Aquí solo hay víctimas y las víctimas desgraciadamente son la población civil. Hay víctimas que quedan en medio de los intereses. Aquí convergen muchos intereses y entonces es lo que estamos viendo, lo que está pasando. Declaraciones de la CIA que decía que no se iba a desatar el conflicto entre China y Taiwán hasta el 2027. Y como ellos saben, ¿qué les dice que mañana China no decide reincorporar otra vez a Taiwán a la fuerza? Porque la tienen medida, porque ellos saben hasta cuándo van a presionar y entonces en este momento no les conviene desatar otro conflicto allá. Necesitan, según ellos, según sus cálculos, quebrar a Rusia para que Rusia no pueda apoyar a China. Pero ¿cómo, Alba? Mira, dice nuestro amigo Waldo Quijada. Los europeos están locos y desesperados. Fíjate que más que los europeos no, más bien yo diría la OTAN, que es muy diferente en cuestión de enfoques porque Europa está con una molestia tremenda en el tema de incrementar el presupuesto en armamentos, porque Europa tiene necesidades enormes en estos momentos mucho más apremiantes. La pregunta, Salva, ¿cómo lo van a hacer? ¿Te acuerdas de lo que hablábamos precisamente antier de las declaraciones de Stoltenberg? Incluso poníamos las declaraciones de Stoltenberg en donde él mismo aceptaba en una entrevista. Lo cuestionaba el entrevistador de Sky News y le decía, ¿cómo es posible que según diversos informes que tengo aquí en este momento, lo encaró? Le dijo, Rusia esté fabricando armas 3 veces más rápido que la OTAN. Cada vez que la OTAN produce un misil de artillería, Rusia produce 3. Entonces, no solamente se trata, amigos, de que está produciendo armas 3 veces más rápido. Encima de eso, 4 veces más baratas. Porque comparaban como, por ejemplo, un misil de artillería que en Rusia cuesta $1,000, para la OTAN le cuesta $4,000. 3 veces más lento y 4 veces más caros. Entonces, ¿cuál es nuestro plan aquí, Alba? O sea, si pensamos que podemos encarar esto, si Macron dice, vámonos directo a la guerra, ok, pero ¿tienes un plan? Porque parece, decíamos en México, que nos estamos yendo como el Borras, sin un plan completo ante lo que ya vemos que es una escalada que no tiene ni pies ni cabeza.
La encuesta de la noche, por cierto, ¿cómo reaccionará Rusia ante el uso de misiles franceses por Ucrania? Las opciones son un ataque inmediato, más sanciones o negociación. Vote para ver cuál es su opinión, Alba. Así es. Veía un comentario de un amigo que decía que parecía ser que China le tenía miedo a Estados Unidos. Hablando en números, en cuanto al tamaño de los ejércitos, tomemos en cuenta que China es el segundo país más grande del mundo. Le ganó India. India es el país más grande del mundo. No me refiero a extensión territorial, porque esa es Rusia en extensión territorial. Me refiero a la cantidad de habitantes. Entonces, China tiene aproximadamente 1.400 millones de personas. En ese contexto, tomando en cuenta, Estados Unidos anda rondando los 300 millones de personas. Hay nada más en tamaño de población. Por supuesto, China, al tener una población mucho mayor, tiene un número de militares en activo mucho mayor que en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un aproximado de 1.3 millones de soldados activos. China tiene arriba de 2 millones de soldados activos y un número no confirmado de reservistas. Entonces, y están aumentando las cifras. También Estados Unidos tiene un presupuesto más o menos de 700 mil millones de dólares anuales. China lo acaba de incrementar. Lo incrementó al doble, ¿cierto? Nosotros dimos la nota, lo pasó al doble de lo que tenía. Le ha metido mucho a tecnología. Le está invirtiendo China casi el 4% de su Producto Interno Bruto solo a defensa militar. Pero hay otra cosa, Alba. Lo que China produce en armas se lo queda. Sí. Para allá iba. No lo da fiado. No tiene 3 guerras proxies en este momento. Se lo queda. Sí, porque exactamente es como Rusia. Tiene varias áreas destinadas de su nación, de su país, ciudades, por así decirlo, que se dedican a fabricar el armamento. Ellos tienen mucha de la materia prima que necesitan para hacer ese armamento. Les sale mucho más barato. También recordemos que la mano de obra china es mucho más barato que la mano de obra estadounidense. Entonces, no lo andan pidiendo fiado, no tienen subvenciones. Todo lo que ellos producen es para ellos. En cambio, Estados Unidos está comprando armas, como ya lo dijimos, 4 veces más costosas y que tardan muchísimo más tiempo en producirse. Su producción de armamento es mucho más rápido, al igual que el de Rusia. Los resultados de la encuesta, Alba, ¿cómo reaccionará Rusia ante el uso de misiles franceses por Ucrania? El 83% cree que con un ataque inmediato, el 9% con más sanciones, el 6% con negociación. Pues lamentablemente, Alba, cual sea que vaya a ser la respuesta, yo creo que no va a tardar en llegar y ojalá que ya haya un poco de diplomacia. Nos estamos comportando todas las potencias como orates. Sí, Alba. Sí, no, Macron. Sí, cuando no hay alguien que salga en esto a decir, oigan, ¿no creen que debemos de hacer una mesa de paz, de diplomacia, sentarnos como en los viejos tiempos? ¿Cuáles son los viejos tiempos? Apenas 5 años, por cierto, coincidan antes de que Biden se sentara en la silla, ¿eh? ¡Qué loco! Los viejos tiempos eran cuando Trump iba a Corea del Norte. Sí. Los viejos tiempos era cuando el G7 era G8 y ahí estaba sentado en la mesa Rusia. Y por muchas diferencias que se tuvieran en las economías, se ponían de acuerdo. Sí. Los viejos tiempos, cuando China cooperaba, por ejemplo, en la producción de semiconductores y todo era más barato. Los viejos tiempos en donde incluso Estados Unidos tenía el control de la OPEP Plus y tenía buenas relaciones con Arabia Saudita y se controlaban los precios del petróleo. Los viejos tiempos en donde Taiwán no estaba al borde de una guerra mundial. Los viejos tiempos en donde Israel y Gaza tenían los conflictos eternos, pero por lo menos había cierta especie de control en donde no se permitía esta masacre, Alba, que hoy estamos viendo aquí. El mundo, y fíjate, Alba, coincide con la llegada de ¿quién? No de Biden. De la industria armamentista. De la industria armamentista. Con la llegada al poder de la industria armamentista en el mundo. Que, por cierto, no sé si sabían este dato, pero la industria armamentista ha vendido más armas que nunca, incluso que en la Segunda Guerra Mundial ya, en términos de lo que se destina de los productos internos brutos. Claro, me pueden decir que el cálculo es diferente porque son otros tiempos y las economías son distintas, pero para tener una dimensión, Alba, de lo que estamos hablando. Claro, del negocio redondo que estamos. Así es. Y de todo es dueño BlackRock, por cierto, cereza en el pastel de la guerra, de la reconstrucción.
de la producción de alimentos, de la industria farmacéutica, estos pocos De la grandes... reconstrucción. Sí. Todo. Destruyen y reconstruyen. Ujú, sí. Te enferman y te curan. Es como te un- matan y te Como entierran. un juego de Legos, ¿no? Lo destruyes y vuelves a construir otra cosa y el dueño de los Legos nunca pierde. No. Muchas gracias, amigos, por conectarse en nuestros podcasts de hoy y nos vemos mañana. Que descansen. Hasta mañana.